Buenas noches a los que ya están conectados. Les doy la bienvenida. Me disculpan la demora, es que acabo de llegar hace unos contados minutos y había tenido un problema como con el internet. Entonces les pido disculpas de pronto que estuvieran ahí esperándome en estos 5 minuticos. Como pasa a veces en las aulas, realmente que uno a veces llega un poquito después de la hora pactada, pero aquí estamos, ¿vale? ¿Cómo les ha ido con este primer corte? José, Jimena, ¿cómo les ha ido? Ve, sí, señor. Bien. Bueno, preguntas, ¿tienen preguntas, dudas? Recuerden que en esta hora es importante que las comenten, que me digan para yo explicarles o de pronto dar también un aporte mucho mejor. Buenas noches, profe. Una noche, José. En el tema de donde hay que hacer esa maqueta que toca explicar, Bueno, como una vueltica así rapidita que nos la explique qué, o sea, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué, o sea, el video tiene que aparecer uno o solamente aparece uno con la voz explicando cómo debe ser la panorámica en ese video. puede ser que usted tenga su celular con una mano y si todo vaya señalando las partes del taladro, ¿sí? O sea, es decir, yo tengo aquí el taladro aquí puesto. Sí, digamos, yo tengo aquí el taladro así. Ustedes ven ahí la bebida, ¿cierto? Ujú. Bueno, entonces aquí. Entonces yo puedo coger con el celular, ¿sí? De pronto que no tenga nadie quien lo sujete, entonces puedo tener el celular así en la mano y puedo ir explicando, ¿sí? La idea es que cada uno lo haga y explica las partes que en la maqueta están, que son partes básicas, pero que igual también nos enseña mucho. O sea, en realidad, esta pedagogía es muy buena porque sí nos adapta un poquito al tema, nos mete bien en el área y ya después yo vengo y pues ya lo que estoy hablando ya lo tienen empapado, ¿cierto? O ¿Cómo les sea ha que ido con esa tenemos, maqueta? pues la verdad, o sea, pues toca que imprimirla y doblarla, pues eso en Ujú. ese proceso lo iba a poner hoy día, pero mejor lo dejé para mañana. Entonces, o sea, lo que toca hacer prácticamente listo, bueno, esta es la parte del taladro, es su parte, esta es su función, esta es la estructura del taladro, este son la tubería, así, solamente explicar nomás, eso nomás sería, o sea, Sí. prácticamente lo que ya está casi escrito, porque en la maqueta también vienen con sus partes y ya lo dicen. Ujú. Ahí dicen sus partes, exacto, pero no son todas. Y el funcionamiento a veces, pues no tampoco es claro para muchos, ¿sí? Ujú. Para muchos no es tan claro, claro. Y menos el trabajo que se hace en un taladro, Por ejemplo, ahí ¿sí? diríamos, o sea, esta es la bomba de lodos que sirve pues para lubricar la broca en el proceso de perforación. Esta es la punta de la broca que es la que se encarga, va diamantada dependiendo el tipo de perforación que se vaya a hacer. Eso Sí, prácticamente señor. sería como más o menos ir explicando esos punticos nada más. Exacto, esos punticos, los que usted entienda o lo que usted vea que estén y que estén ahí. Ahí hay varios. Ahí están todos los sistemas en realidad, un poquito, casi todos, porque, por ejemplo, el área de las arandas no están, ¿o sí? No conozco esa parte. Las Shelly Checkers, también les dicen Charlie Checkers, o la Shelly, o la Checkers. Es que en campo es diverso, en campo el nombre también a veces es diverso porque tenemos una jerga inglesa, tenemos una jerga local, tenemos una jerga de cualquier forma, ¿sí? Es decir, las zarandas son las Shelly Checkers, que son las que zarandean el lodo para quitarle los ripios, los pedazos de roca que la broca va dejando cuando el lodo llega a superficie, ¿cierto? Entonces, el mundo del taladro es un mundo que también tiene una jerga, ¿sí? Una jerga dinámica, extensa también se podría decir. Listo, bueno, Ok. entonces vamos a iniciar la presentación de hoy, que es el taladro. Veníamos como de la parte de introducción, también vimos las rocas, las estructuras, fallas, ¿cierto?
Entonces, estábamos viendo la geología, un poquito de geología, porque pues lo que sigue es necesariamente la perforación y para perforar hay que saber qué se perfora, ¿sí? Lo que más se pueda, obviamente, porque lo que está de aquí para abajo en el subsuelo es algo difícil de interpretar o de hacer, pero eso lo hacen los geólogos, los geofísicos y los ingenieros de yacimientos, que son como los profesionales expertos y pues llevan mucho tiempo trabajando y interpretando este tipo de suelos para poder hacer entonces esto que es la perforación. Entonces ya se diseña un pozo con un diseño inicial, como toda obra. Usted va a hacer su casita y usted la diseña de esta manera, pero cuando se va haciendo la obra, pues se van presentando eventos que quizás no sean lo que uno anhela, pero que se tienen que hacer y solucionar y hacer la casa de pronto en otro estilo o más gruesa o bueno, más ancha, el color, todo esto, ¿cierto? Algo así pasa también en esta construcción. Un pozo es un hueco en construcción que hay que cementar, que hay que proteger muchas cosas, que hay que usar muchas herramientas, muchas herramientas. Entonces, todo esto conlleva a actividades, a áreas encargadas de una cosa, de la otra, ambientales, HS, eh, geólogos, todo lo que es el personal, las cuadrillas, los turnos, el área de influencia, ¿sí? Entonces hay mucho movimiento. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces voy a abrirles la presentación para si, digamos, alguien más tiene dudas con respecto a la maqueta y este tipo de cosas. ¿Muy infantil la maqueta o sí? Sí, aguanta. No, sí está buena. Con lo que respecto, o sea, yo le tengo con respecto al parcial que no sé si usted da conocimiento de eso. Cuando uno hace el parcial siempre se carga la nota. En esta situación, el primer parcial que se hizo no se cargó la nota. No sé si usted tiene conocimiento de eso. Voy a preguntarle mañana a Jessica, la coordinadora, con respecto a a las cargas al cargue de los parciales, porque sí se cargan. Ahí de una vez le dice la nota y se queda cargada la nota. Entonces de pronto han hecho algún movimiento para que todavía no se cargue o algo, no sé. No estoy enterado, pero ya que me lo dice, yo mañana con mucho gusto hablo con respecto a lo del cargue de las notas de los parciales. ¿Ya presentaron el parcial del primer corte? ¿Todos? De mi parte, sí. Ah, bueno, ¿cómo le fue? ¿No supo cómo quedó la nota? Pues la verdad, pues sí me fue bien, sino que no estuvo la nota ahí porque igual parte de la información uno la saca también de lo que uno investiga, de lo que también estaba como tal en la Exacto. información que usted envió y, y algo otras cosas pues por conocimiento propio, porque yo también, o sea, yo ya pasé por este proceso, pero con un técnico en HS, no como producción, entonces, alguito Ujú. por lo menos sí se me quedó, pues no me puedo decir que me fue mal. Ah, bueno, muy bien. ¿Y a los demás, cómo les fue? A Daniela, a Jimena ya la escuché, a Daniela no la he oído, a Andrés, ¿cómo les fue? ¿Todavía nada? Bueno, no se preocupen que este es un proceso, ¿sí? Unos van adelantico y los otros van atrasito, pero ahí vamos. De pronto más adelantico están los que estaban atrás adelante y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la presentación, vamos a iniciar entonces. El siguiente punto, el siguiente tema, entonces ya por ahí creo que es el siguiente. Espéreme. Creo que sí, ¿cierto? Espérame porque creo que no. Un segundito. Esto es, esto es contenido de introducción al petróleo. ¿Sí es esto? Ah, pero esa es la tercera. Es esta. Discúlpeme que le estaba compartiendo, era la tercera presentación. Ya la tengo aquí. Listo. Entonces me voy a Zoom. Listo.
Bueno, nosotros información del taladro de perforación, nosotros encontramos mucha información, hay mucha información, pero por eso necesitamos tener entonces los aspectos generales y específicos organizados. Nosotros nos tenemos que organizar, así como está esa presentación que tiene cuatro figuritas, así nosotros debemos de ver el taladro y debemos de ver la operación en un taladro. Y como operadores, digamos, en producción, y digamos, hay aquí de pronto estudiantes que también estudian perforación de pozos de petróleo y gas. Esta es un área muy buena, muy importante también, porque sin esta área no existe la siguiente, que es la producción, o existiría, pero muy poquito, ¿sí? Entonces, esta área de perforación es dependiente de la exploración, es dependiente que el gobierno también apruebe áreas, tierras, creo que lo vimos, ¿no? Sí les mostré sobre el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, todo va conectado a la mano. Si hay tierras para explorar, posiblemente hay tierras para hacer pozos. Y si hay pozos, hay producción. Y si hay producción, pues ahí está todo lo que ustedes de pronto han visto o conocen o quieren tratar o manejar o trabajar, que es la producción de petróleo y gas. ¿Vale? Entonces, es importante saber de dónde viene el petróleo y cómo es que se extrae. Pues es sencillo, es así. Empecemos por lo básico. El taladro es un taladro que abre un hueco y este hueco alcanza la formación productora, ¿sí? Este hueco está diseñado como se diseña cualquier casa. El diseñador le va a decir cómo se va a construir, con qué herramientas se va a construir, qué presiones se pueden estar esperando allá, pero presiones de qué, ¿se van a venir las rocas? No. Lo que sucede es que las rocas que están allá abajo y que el taladro está perforando están llenas con fluidos. Puede ser agua, puede ser gas, puede ser petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Que esos fluidos que están en la roca están presurizados, como usted coger y abrir una olla a presión, va a salir un vapor fuertemente, y inclusive uno no puede abrir una olla a presión si no se le ha despresurizado su interior, ¿cierto? Asimismo pasa aquí los fluidos aprovechan que llega un taladro y haga de cuenta que el taladro y la broca llegan a una olla y lo que empieza a abrir esa olla, ese taladro es la ollita y entonces empieza a salir presión. Entonces lo mismo sucede acá, las rocas tienen poros donde almacenan gas, agua, petróleo, pero no solamente petróleo, no solamente gas, sino que también agua y no solamente a esa profundidad. Nosotros tenemos un nivel freático que es el que nos hace los ríos y el mar, pero más abajo pueden haber también formaciones con más agua, agua fósil, agua antigua, solo agua. Y más abajo de esa agua puede haber petróleo, gas y agua también. Entonces, a eso es lo que nos aventuramos cuando se perfora un pozo, ¿vale? Pero para perforar el pozo, entonces está organizado un grupo de herramientas y de equipos. Una cosa son las herramientas y otra cosa son los equipos. Una herramienta es la que nosotros utilizamos para ejecutar una labor, una acción, mientras que un equipo nosotros lo encendemos y lo apagamos para que él ejecute una labor o una acción por nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos generar energía como lo hace el generador, pero nosotros sí vamos y prendemos un generador eléctrico y este generador eléctrico me va, por medio del combustible, convertir esa energía calórica del combustible a energía eléctrica. Entonces el generador eléctrico me genera electricidad para todo lo que tiene que ver con los equipos que necesitan electricidad. El taladro necesita electricidad para funcionar. Él debe ser autónomo en lo que respecta a la energía porque hay lugares en donde no hay accesibilidad ni a agua, ni a luz, ni a nada por el estilo. Entonces ellos deben de ser autónomos. Por eso es que se prepara con todos los equipos y se tienen las herramientas para que el personal, es decir, usted y yo, podamos ejecutar las acciones o lo que nos toque hacer con nuestras manos. Entonces, por ejemplo, ponemos al cuñero, que es el que coge las cuñas, el que coge las llaves de potencia, el que coge los hombres solos, el que coge las llaves expansivas de gran tamaño para grandes tubos. ¿Para qué? Apretar es apretar tubos.
¿Hay taladros automatizados? Sí los hay, pero aún estos necesitan de nosotros para desarmarse, armarse, para muchas cosas. ¿Listo? Entonces no se preocupen porque la tecnología nos llegue y nos envuelve, porque estos taladros todavía necesitan mantenimiento, necesitan vigilancia, necesitan técnicos, operadores y de todo para que en caso de que falle, haya el personal para que también haga su labor. ¿Vale? Entonces, para que también lo tengamos en cuenta, porque sí, hay taladros que ya pues, hacen todo solitos. Cogen la tubería, la suben y la enroscan, pero aún así se necesita personal. ¿Listo? No podemos dejarle todo a la tecnología porque la tecnología falla. Bueno, entonces, ¿por qué se perfora? Ya lo habíamos tocado el tema, es la única forma de saber que realmente hay presencia o no de los hidrocarburos en condiciones de la roca y que esté atrapado. Dice que es la principal forma de obtener los hidrocarburos. Entonces, una cosa es, la forma de usted saber si hay o no hay es perforando un pozo, ¿sí? Y si eso que hay vale la pena, al producirlo, el pozo se perforó y tuvo éxito. Pero si se perfora y es muy poquito lo que se obtiene, entonces es un pozo que se abandona. En muchas ocasiones se perfora un pozo y seguido a que se hacen las pruebas de producción, se hace toda la investigación de la cantidad de hidrocarburos que va a generar este pozo, muchas veces esa cantidad no es suficiente ni siquiera para pagar el pozo, porque un pozo está aproximadamente en el valor de 2 3 y hasta 4 millones de dólares. Eso es plata, ¿cierto? No lo soy. ¿Sí me están escuchando, sí? Laura, Laura Daniela, ¿me está escuchando? Sí, señor. Laura. Hola, Laurita, gracias. Bueno, entonces dice algo de historia. El primer pozo se perforó en Estados Unidos en el año de 1859 en el estado de Pensilvania, ¿sí? Por el coronel Drake. Este coronel fue el que empezó con el sistema de perforación por medio del sistema de percusión. Es decir, que al comienzo se perforó golpeando con un tubo hueco y este tubo hueco fue rompiendo la roca, no fue rotando, sino golpeando, dejándolos caer duro. ¡Pah! Entonces se necesitaba una torre para dejar caer eso. Y al ir dejándolo caer, él iba rompiendo y iba bajando, ¿sí? Entonces, ese método se empleó por cerca de 70 años. Digamos que hace relativamente poco, porque la industria del petróleo, ¿cuántos años tiene? A ver, si saben algo de historia, algo de cositas. ¿Cuántos años apareció la industria del petróleo? ¿Hace cuántos años? 2 siglos, ¿cierto? 2 siglos, o sea, 200 años. Esta industria tiene 200 años. Los primeros 70 años, más de 200 años, los primeros 70 años se hacían pozos muy someros, no profundos, no tan profundos como los de ahora, por medio de la percusión. ¿Listo? Después apareció los pozos que por medio de la rotación y ponían a los bueyes, a los asnos a girar para que ellos hicieran la rotación de la broca en la roca. Y así, así siguió la perforación por medio de la rotaria, ¿vale? Del sistema rotario. Bueno, sigamos. El objetivo es describir los diferentes taladros o sistemas componentes. Entonces aquí vamos a mirar los tipos de taladros y su óptimo funcionamiento. Entonces, tipos de taladro, selección de taladro y sistemas de taladro. Primero son los tipos de los taladros, perdón. Lo primero son los tipos de taladros. Entonces, dentro de los tipos de taladros tenemos la clasificación de ellos y la selección. Pues, tema 1, clasificación. ¿Cómo se clasifican? Entonces, aquí vemos una imagen que nos muestra estos taladros. Los taladros que hay en el agua y los taladros que hay en tierra. Entonces acá al lado de la playa hay un taladro en tierra y aquí en el mar, en sus diferentes profundidades que tiene el mar, porque en este caso la perforación también toma en cuenta la profundidad que hay desde el lecho marino hasta la superficie, eso es profundidad, ¿sí? Aquí entonces, después de que empieza el lecho marino hasta abajo, pues puede ser mucho o puede ser poco. Y entre más cerca a la playa, pues más
lecho marino yo perforo para llegar hasta un yacimiento. Aquí lo que hay que superar es la barrera del agua. Entonces, el hombre en su pensamiento y en su inteligencia ha creado todas este tipo de soluciones o este tipo, digamos, de formas de producir. Bueno, entonces sigamos. Entonces ya vamos entendiendo que los taladros se clasifican en dos grandes partes, los de tierra y los de agua, ¿sí? Dentro de los de tierra tenemos los convencionales y los móviles. Y dentro de los móviles tenemos los ensamblables y los autotransportables. Los autotransportables normales y los inclinados. Entonces los convencionales son los que vienen todos desarmados, ¿sí? Todos desarmados, convencionales que lo que hacen es armar todo, la torre, todo ese tipo de cosas. Y los móviles son los taladros que llevan su torre dentro de su misma estructura, ¿sí? Digamos que así mal llamados em, chivos, así les llaman digamos, en muchas partes. Y los del agua son los que están apoyados en el fondo y los flotantes. Entonces, aquí en la figura que estábamos viendo, ¿sí? En la figura que estábamos viendo, que es esta, aquí podemos ver unos que flotan en el agua, ¿cierto? Y unos que están apoyados en el fondo, unos con unas patas que se parecen torres y otro que es una sola torre que también va apoyado en el fondo. Cuando se perfora en el mar, estas mismas torres quedan ahí en ese, donde están esos pozos, produciendo. Es decir, que de aquí ya esta torre prácticamente a veces no se mueven, sino que ellas quedan ahí porque las torres siguen funcionando para muchas cosas que hay que hacer en los pozos, como en el caso de la tierra, que en la tierra se hace cambio de tuberías, se hacen limpiezas, se hacen muchas cosas, entonces la torre sigue estando ahí. Por eso en algunas películas, no sé si ustedes se vieron películas que tienen que ver con plataformas marítimas, está ahí la torre todavía porque pues se hace necesario la torre. ¿Vale? Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, los que están en tierra, convencionales y móviles, la característica principal de los taladros de los taladros para perforar en tierra firme son su portabilidad y la profundidad máxima de operación. Es decir, que los taladros se clasifican en qué tanto ellos pueden alcanzar profundidad. Entre más profundidad ellos alcanzan, son más potentes, ¿sí? Entonces estamos hablando de taladros de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, ¿sí? 10.000 caballos de fuerza. Eso es muchísima potencia. Y entonces, ¿por qué tanta potencia? Pues resulta y pasa que la potencia se necesita para sostener, para subir la tubería. Entre más profundo sea, la tubería genera un peso mucho más alto, porque son más tubos, uno añadido al otro, añadido al otro, añadido al otro, y se va aumentando el peso en los viajes. O se necesita mucha fuerza para subir esa tubería que está en ese hoyo, formando el hueco hasta por allá unos 6, 7.000, 10.000, 20.000 pies. Y los tubos en perforación no son livianitos. Entonces yo necesito potencia para mover cargas. ¿Listo? Potencia para mover cargas. Yo no puedo con una grúa pequeña ir a tratar de jalar una tractomula que está cargada con 50 toneladas. Si la grúa no tiene la capacidad de mover más de 50 toneladas, no puedo llevar esa grúa a jalar esa tractomula, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede en los taladros. Como yo ya sé la profundidad y yo sé los diámetros, yo sé qué tubería voy a tener la máxima en ese hueco. Entonces yo diseño un hueco y ese hueco le dice qué tan grande es el taladro que usted necesita. ¿Listo? Entonces sí, la profundidad de operación y la portabilidad. Es decir, hay lugares que quiero perforar huecos muy profundos, pero no puedo llevar un determinado equipo, me toca llevar uno o el otro. ¿Sí? Es decir, los autotransportables son equipos más bien de mediana y de pequeña capacidad, ¿sí? Los
los autotransportables. ¿Cuáles son los normales? Bueno, entonces yo creo que aquí está eso. Vamos, sí. Bueno, los convencionales en este caso de historia son los que las torres que se construían anteriormente y se quedaban en el pozo. Acá en Colombia no se ven estas torres así junto al lado del pozo. Mira, aquí vemos una foto de un convencional. Esto ya no se hace porque es muy costoso. Es muy costoso dejar esa estructura ahí, ¿sí? Esta es una torre con la que se perforó ese pozo, pero ahí seguida la torre, ahí al lado, mire, ahí debajo de ella está el sistema de bombeo mecánico, el machín. Entonces está ahí subiendo y bajando y la torre ahí. Entonces anteriormente esto se usaba porque pues si era, por ejemplo, un pozo a percusión, entonces desde allá se usaba para romper. Si era un pozo que el burrito y ese rotaban, pues eso quedaba ahí porque eso era lo que sostenía la tubería cuando bajaba y subía. Entonces, estos son los convencionales. El nombre puede hacer alusión a las torres grandes que se arman, porque sí también puede ser, pero pues ahí ya están en el otro lado. Entonces los convencionales ya se utilizan para perforar desde pozos someros hasta profundos, pero debido al alto costo de la construcción de la torre, su utilización ha sido relegada. Entonces ya no se usan, pero pues para tenerlos en cuenta de que sí se usaron. Entonces quedan los móviles, convencionales, móviles, ensamblables y autotransportables. Los ensamblables son los taladros que perforan pozos muy profundos, muy profundos. Entonces, de eso será lo que les estaba hablando, de los taladros que perforan pozos de 7.000 pies, 10.000 pies, ¿sí? Entonces ya les estoy hablando en kilómetros, entonces de 5 de 9 kilómetros, hay pozos de 12 kilómetros de profundos. Entonces se necesita un taladro muy fuerte, muy resistente, y estos solamente existen en los ensamblables, es decir, que la torre se... Dice, los taladros modernos se fabrican de tal manera que la torre y los equipos constituyentes del taladro puedan movilizarse fácilmente y reutilizarse. Se usan para perforar todo tipo de pozos en tierra firme, desde someros hasta profundos. Entonces, estos taladros se usan para pozos someros o pozos muy profundos. Entonces, los ensamblables son los que estamos hablando. Ellos son mucho más grandes, las torres son mucho más altas, porque ellos necesitan manejar cargas muy pesadas. Entonces, por ejemplo, la subestructura es la que está acá, donde la torre se sienta. La torre se sienta sobre una subestructura y esa subestructura va a cargar con el peso cuando las cuñas se pongan en la tubería. Las cuñas cogen la tubería aquí y de ahí para abajo todas estas cuatro paticas están recibiendo el peso de la tubería que se está manejando. Y la torre también va a recibir el peso cuando este gancho que está aquí con sus brazos y con los elevadores agarran la tubería que está ahí encuñada y la levantan. Cuando levantan esto, ese cable transmite el peso a esta corona y esta corona distribuye su peso en toda la torre. Entonces, por eso es importante que estas torres y estos equipos tengan un armado, un izaje, un rig up. En campo se habla del rig up, que es armado, izaje, ¿sí? Levantamiento de qué? De toda la estructura. Y un rig down cuando usted desarma toda la estructura y la coloca para salir del campo o del lugar donde están haciendo la operación. Entonces, esas operaciones, las básicas, inicial y final. Read down, read down. ¿Listo? Read down y read up. Los equipos componentes de estos taladros van montados en patines. Ah, bueno, entonces los patines son ¿qué? Son esas estructuras de hierro en donde se sientan los equipos para protegerlos, para el fácil transporte. Siempre hay una grúa, una PH, o como la llaman allá en campo, las que levantan las cargas pesadas ahí. A veces usan inclusive las retroexcavadoras o maquinaria para levantar y poner en las camas bajas, en los camiones, en todo lo que hacen trasteo, ¿sí? Entonces,
es importante esto. Los patines es eso, es como esa estructura que les permite tener protección y estar, digamos, organizado en un mismo, en un solo piso, ¿ya? Entonces la torre es ensamblada por partes con pasadores en el terreno de la localización y luego se levanta como una unidad integral usando el sistema de levantamiento del taladro Malacate. Entonces, en estas actividades hay mucho trabajo. El cable se tiene que enrollar, se debe tener enrollado, se debe también supervisar su desgaste. Los cables también se cambian, se cortan, tienen se le llama así tonelada milla, pues es decir, como un recorrido, como cuando las motos uno sale y ya va un kilometraje, el cable tiene un kilometraje también y en determinado ya número de toneladas que han viajado por ese cable, él debe de ser reemplazado. Todo esto tiene un sistema organizado para eso. El cable es API, pues para, digamos, meternos también bien en el tema, el cable es tipo API, la fabricación del cable es tipo API, ¿sí? Y muchas de las cosas de acá también tienen sus normas API, las ASTM, que también son otro tipo de normas, pero que son normas que se adaptan a la industria del petróleo y que son importantes que ustedes también las tengan aquí en cuenta. Bueno, entonces los convencionales, perdón, estamos acá, pasamos a los ensamblables, que son los grandes, y luego vienen los transportables que también pueden ser medianamente grandes o pequeños. No sé si han visto esto por allá en los campos, estos chivos, no sé si los han visto de pronto en una bodega, porque a veces están ahí esperando, porque ellos son los encargados también de hacer workover. Workover es como el mantenimiento de los pozos, como la limpieza, como operaciones de cambio de bombas y muchas cosas que necesitan un equipo así pequeño, ¿sí? Pero si el pozo es profundo, no, tiene que tener ya un taladro más grande. No sé si han visto estos equipos por allá en campo. Este que está abajo o el que tiene la torre ya izada. ¿Lo han visto? ¿Los han visto por ahí? ¿Están en clase? ¿Se salieron de clase? ¿Dónde están pendientes? José, ¿has visto los chivos en campo por allá en Norito? Buenas, chachos, Jimena. Sí, señor. ¿Sí los han visto? Yo sí los he visto. Yo sí los he visto también por acá. Sí, muy bien. Muchos están o porque han ido a perforar o porque han ido a hacer un servicio a pozo. Servicios a pozos porque tienen que sacar alguna tubería o algo, necesitan la torre, entonces van sacando de a un tubito, por ejemplo. Entonces ellos pueden sacar de uno a dos, mientras que los grandes pueden sacar tres tubos, es decir, dos juntas. En campo se habla de juntas a la unión de un tubo con el otro, entonces una junta. Y si hay un tercer si hay un tercer tubo, dos juntas. Entonces, cuando se habla de sacar tubería en juntas, ¿cuántas juntas se sacan del taladro? De a una, de a dos. Entonces, están sacando tres. Y esas tres también significan una distancia. Cada tubo aproximadamente tiene 25, 20, 25, 28 pies de largo, cada tubo, dependiendo del tubo, pero sí tienen promedio de esas distancias. Entonces, imagínense tres tubos que son más de 100 metros de tubería paradas sobre esas torres. Ellas tienen que tener la resistencia para el peso cuando las tuberías están en paradas, ¿sí? Entonces las tuberías se colocan a un lado y al otro y perdón, sí, ¿qué? El encuellador lo que hace es distribuir la tubería de un lado y del otro de los peines. Los peines es como los trinchitos donde el tubo queda ahí agarrado, ¿sí? Y los amarra y él los va organizando para que el peso se distribuya en la torre. Porque el viento, por eso se le amarran esos vientos. Por eso en esta fotografía que está aquí, ahí alcanzamos a ver los vientos, ¿cierto? Se me pasó.
Ahora, este es el inclinado. Mira, acá estamos. Entonces, los vientos son estos cables, estas guayas que nosotros lo que hace es darle estabilidad a la torre porque sí, cuando la tubería está acá, el viento choca esa tubería y es como una pared. Entonces, lo que hace es hacerle esto a la torre y es muy peligroso porque donde el peso le gane a esa resistencia de esa torre, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces estábamos aquí en los normales. Normales, ¿qué quiere decir? Son taladros autotransportables utilizados para la perforación de pozos, ¿sí? Ellos perforan pozos, pero pozos pequeños. Verticales o direccionales. Entonces tú dices, pero ¿de qué está hablando el profesor? ¿Cómo así direccionales? Los direccionales son los pozos que no son totalmente verticales, sino que pueden ser inclinados o inclusive vienen así y luego tienen una parte horizontal. ¡Fum! Se va por como, como en el horizonte. Entonces, esos pozos direccionales tienen una broca especial que tiene un motor. Y entonces este motor lo que hace es que cuando ya empieza a coger la curva, viene así, empieza a coger la curva, ya no gira la tubería, sino que solo gira la broca. Entonces se va girando solo la broca por medio de motores de fondo. Ya no gira como tal toda la tubería, sino que solo gira la broca y ya lleva su motor ahí. ¿Listo? Sigamos. Los inclinados, mire, esto es un taladro inclinado y estos son los que se usan para pozos que necesitan empezar de manera inclinada para darle, digamos, para llegar a un acceso. Estos se usan, son especiales, pero sí se usan para cuando no se puede tocar un área protegida. Entonces tenemos que alcanzar es horizontal. ¿Ya? Entonces, para no empezar vertical y luego horizontal, empezamos de una vez en diagonal porque vamos a abarcar mucho más rápido el punto donde queremos llegar, ¿sí? Entonces, estos taladros así inclinados se usan muy especiales, pero sí se usan y existen, ¿listo? Diseñados para optimizar la perforación de pozos inclinados. Desde una posición vertical puede operar como un taladro normal. La torre pivotea hasta colocarse en un ángulo de inclinación adecuado para realizar la perforación en una trayectoria recta, desde la superficie hasta el objetivo. Entonces, esta torre está inclinada y es debido a que así trabaja ella cuando se perforan pozos inclinados. Listo. Entonces, una tabla comparativa que me ayuda a conocer un poquito esto es tipos seleccionables, autotransportables normales y autotransportables inclinados. Los seleccionables, pues son los que son ensamblables, ¿no? Entonces, ensamble en el sitio, transportable. Entonces, aquí están las ventajas y las desventajas de ellos. Aquí la desventaja de los seccionables, ellos son más costosos. Aquí no tiene, ¿sí? Digamos que, pero ellos son mucho más costosos. Un pozo somero no lo van a perforar con un seccionable porque es muy caro una máquina de estas. Dice menor costo que los convencionales. ¿Por qué este es menor costo? Porque si se va a perforar un pozo profundo es mucho menos costoso con ellos, pero ellos si se va a perforar un pozo no profundo, sí es costoso. Es mejor usar un autotransportable porque es mucho más económico el alquiler. ¿Ya? ¿Cuánto está valiendo más o menos un pozo, la perforación de un pozo? A ver, si me pusieron cuidado. José, Perforación, pues yo lo escuché que antes que dijo que el pozo valía como 2 millones de dólares o 5, no sé, pero la perforación como tal no se me la perdí. sí, aproximadamente están 2, 3 millones de dólares. Un pozo como tal, un pozo, ¿sí? Y eso que de pronto un pozo muy económico, por muy económico que sea, vale 1 millón de dólares, 1 millón y algo, 1.500.000 dólares, ¿sí? 500.000 dólares, que es mucha plata. Bueno, entonces ahí están las ventajas, las desventajas. Vamos a los del agua. El del agua son muchísimos, no los vamos a enfocar tanto en los del agua,
para pasar rapidito, porque pues son barcos, son plataformas, nosotros estamos en tierra, nos importa por el momento conocer los de tierra, y entonces aquí están los sumergibles. Entonces vamos a ver, entonces están los apoyados en el fondo y los flotantes que ya habíamos visto, están las plataformas, las gabarras y los jackups. ¿Sí? Los jackups son los más utilizados en el agua, estos son los más utilizados que son los jackups, porque ellos son muy fáciles de transportar en el agua. Ellos mismos se autotransportan, no necesitan sino una barquita que los jale y ellos mismos por su flotación van. Entonces, lo mejor, que los jackups tienen unas patas que ellas se adaptan a la marea. Entonces, si la marea está más alta, suben la plataforma y si se baja, ellos pueden bajar también adecuadamente. Y si van a un pozo donde la marea es un poquito más profunda, ellos se adaptan. Entonces, los más usados son estos jackups porque los jackups tienen esa forma en que ellos pueden usarse para qué? Para gran variedad de profundidades. Los autocontenidos y los tenders, las plataformas también son muy usadas. El Golfo de México tiene muchísimas plataformas. Nosotros en Colombia tenemos plataformas. Nosotros tenemos las plataformas en chuchupas y ballenas. No sé si conocen o han oído escuchar del campo chuchupas y el campo ballenas. Y ahorita llegó hay uno nuevo, un tercer campo en el mar, en offshore, que también va a tener una plataforma en donde va a producir también gas para Colombia y para todo lo que es Latinoamérica. Porque nosotros tenemos también gas, igual que Venezuela. Entonces, la idea o cómo es que funciona esto es gas de Venezuela, de Colombia y del Perú, porque ellos también producen gas, ellos son gasíferos. Perú no tiene petróleo, pero tiene gas y mucho gas. Entonces, la unión de estos países gasíferos, Ecuador y Perú, ellos se unen para venderle gas a Argentina, Uruguay, Chile, ¿sí? Países que no tienen potencial de gas ni tienen gas natural o gas GLP, ¿vale? Bueno, dice, puede utilizarse cuando la profundidad del agua sea menor a 350 pies, los apoyados en el fondo. Bueno, entonces son, digamos que una distancia de 350 pies, ¿cuánto es en metros? Toca multiplicar 350 por 30, ni sé cuántos centímetros y ahí toca utilizar la calculadora. Muy bien, no me diga el resultado, pero lo que me responde es algo que necesito que ustedes tengan en cuenta. Muy bien, no importa que ustedes no pero imagínense un pie y un pie de 30, ¿cuántos centímetros? ¿Cuántos Exactamente centímetros? 30,5 creo que es, pero la verdad exactamente se me olvidó, toca averiguarlo. Toca entonces, pero que lo tengan también en cuenta. Entonces esto se reduce como a 3 veces, más o menos son 100 pies aproximadamente, 100 metros, perdón, 120 metros. Entonces, más o menos son 120 metros de profundidad de agua, ¿sí? 120 metros pies de profundidad pues, es una buena profundidad, pero es al pie de las playas, por decirlo así, ¿sí? Al pie, cerca. Entonces, más o menos a estos pies apoyados en el fondo, como las plataformas, es que tenemos nosotros en Colombia plataformas, ¿listo? Plataformas que están autocontenidas porque ellas producen gas en muchos pozos en chuchupas y ballena. Entonces ahí les dejo para que miren y busquen en internet campo, chuchupas y ballena y miren las plataformas que hay, son muy bonitas y están rodeadas de arrecifes. Entonces son lugares muy bonitos también, ¿vale? Bueno, entonces las plataformas autocontenidos y los tender. Los tenders son como por decirlo así, una plataforma con otras pequeñas alrededor, como islas de plataformas, en donde estas otras pues procesan una cosa o se hacen otras cosas, o donde viven las personas que trabajan allá. Entonces, esta es una plataforma que ustedes yo sé que han visto de pronto en películas, en muchas partes, pero esto es real y existe y hoy en día aún más. ¿Por qué? Porque el mar tiene muchísimas cuencas, el mar tiene muchísimas rocas allá abajo con gran contenido de crudo y sobre todo de gas. Entonces, esto está de moda.
Los apoyados en el fondo, los tenders, miren los paquetes, aquí está la torre de perforación, pero por acá hay otra torre, o bueno, una torre, esto es una grúa, esto por acá es un helipuerto, esto es otro puerto, ¿sí? Acá está otro lado, entonces todo esto es flotante, ¿sí? Pero esta torre aquí está apoyada en el fondo, ¿sí? Entonces por eso se llama paquetes, por paquetes. Listo, sigamos. Estas son las gabarras, también se usan, también son conocidas, pero estas sí van y perforan y digamos que son someras. ¿Por qué? Porque ellas perforan, el pozo queda aquí y ya van y perforan otro y lo conectan este pozo que perforó acá con el que perforaron acá y forman un solo fluido que va hasta la playa y en playas que se recibe el producto. Entonces no dejan esto aquí, no es necesario. Lo que hace esta plataforma es bajar estas paticas y ponerse aquí en equilibrio y perforar. ¿Listo? Bueno, los jackups, como les decía, son los más utilizados porque las paticas que tienen estas tres patas le ayudan a movilizarse. Para él irse, recoge las patas y flota y lo jala un barco. Mire. Para el perforar, entonces se eleva un poquito y ya empieza a perforar con la torre. Entonces estos jackups son muy usados porque ellos alcanzan profundidades también un poquito más elevadas y entonces me permiten perforar pozos. Los flotantes, semisumergibles, barcos y gabarras autotransportables. Los semisumergibles, la palabra lo dice, tienen una parte flotante y una parte que se sumerge para poder equilibrarse. Es decir, ellos son como los drones. Estos son como los drones. Los drones tienen partes para ellos sostenerse en ahí y giran acá a un lado y giran al otro. Esto es lo mismo, pero en el agua. Es un dron en el agua que se sostiene porque en el agua, más hacia el fondo del mar, el agua es muy fuerte, el oleaje por dentro es muy fuerte y cuando llega a la playa, él ya ha perdido mucha fuerza para llegar a la playa y aún así, ¿cómo son las olas, cierto? Los que ni conocen el mar o en un río nomás, a veces las olas del río a veces son fuertecitas, entonces imagínense en el mar, entonces hacia más la profundidad, estos necesitan estabilizarse, entonces estos se sumergen un poco, toman peso con el agua, pero tienen unas especies de aletas que están girando para mantener la torre quieta mientras el agua se mueve así, la torre está quieta. ¿Listo? Profe, Señor. una pregunta que me acordé ahorita que tuve la duda y la tuvimos entre compañeros y no Ujú. pudimos, según una investigación que hice, que usted hizo en el anterior taller, ¿cuál Sí. era la, cuál era la definición de crudo y petróleo? Y yo Ajá, hice ¿cuál es una, la diferencia? ajá, y que en qué términos eso se refería, no sé, pues quedamos confundidos porque yo en un artículo que investigué, pues según lo que le entendí, el petróleo pues es lo que abarca todo, con sus ciudades y todo. Y el crudo viene siendo un derivado del petróleo donde ya le hacen un tratamiento. Eso fue lo que yo investigué y le entendí. Aún, como le digo, yo investigué en una revista que ahí no me acuerdo cómo decía, Ujú. el de Galicia, ni sé qué, y entonces ahí teníamos esa duda, entonces yo quería que nos sacara esa duda más o menos usted ahorita que estamos acá. ¿Cuál es la diferencia y cuándo uno pues los usa esos dos términos? Bueno, el petróleo tiene una mezcla, ¿cierto? Es una mezcla de hidrocarburos y los contaminantes que de pronto el hidrocarburo tiene. Pero el crudo es una mezcla que puede tener arena y agua que no corresponde al petróleo, ¿sí? Lo normal que yo encuentro en el petróleo son hidrocarburos y lo que es natural de ellos es hidrocarburos y de pronto algún metal o algo así como el que ellos tienen unas impurezas, pero como tal el crudo, cuando hablamos de crudo, el crudo trae agua, el petróleo no, ¿sí? El crudo puede tener arenas, el petróleo no, ¿sí? Y el petróleo entonces es una mezcla de hidrocarburos e impurezas, pero naturales del petróleo. Mientras que el crudo usted saca crudo con agua.
y a veces sale crudo agua y gas, agua y arenas. Listo, pero igual, ¿Listo? igual también me confundió también fue la pregunta que hacía, porque decía, listo, bueno, a ver cómo era que dice, ¿en qué medida se, 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 se pueden hallar los siguientes, dice entonces, del petróleo? Entonces, sus derivados, de ahí decía, derivado estaba crudo, GLP, o sea, gas licuado de propano, ¿En qué ¿qué unidades? más? Sí, entonces, pero entonces ahí iba una confusión, entonces, o sea, prácticamente quería decir que el crudo era un derivado del petróleo, según No, la no, no, pregunta por estaba ejemplo, como estaba formulada. si yo Entonces, le, si yo le, si yo le digo que en qué unidades es, por ejemplo, usted el crudo en la noticia le dicen el barril de petróleo, ¿cierto? El barril de petróleo, sí, sí, de las ¿sí? unidades, o sea, eso sí las entiendo, las unidades, sino que yo me refiero con respecto a la anterior pregunta, con esa Sí. pregunta, pues entonces, o sea, me acabo de confundir porque es que ahí dice, o sea, ¿en qué unidades de medidas se miden los siguientes derivados del petróleo? Entre paréntesis estaba, bueno, estaba crudo, Ah, bueno, eh, de pronto sí, estaba, de pronto era arriba crudo y abajo petróleo. De pronto sí está mal formulado sí no está sé, entonces, mal formulado porque de pronto puse petróleo y abajo puse crudo. Pero entonces sí es así. Muy bien, José. Arriba crudo, los siguientes derivados o productos del crudo, pues no sé, ¿cierto? pues Y igual, abajo, petróleo. yo, o sea, yo mirando lo que investigué en esa revista y dependiendo de esa pregunta, pues yo sé que, o sea, que estaba bien Sí. con recuerdo a eso, pero según lo que usted dice, pues está mal, ¿no? Pero pues desde un principio parte desde la segunda pregunta está mal formulada como tal desde mi punto de vista, ¿no? Porque si el Tengan crudo no en es un cuenta, derivado, tengan en cuenta que el crudo como tal, es lo que viene del yacimiento y llega a los tanques. Y lo que compran en las refinerías no es el crudo, sino el petróleo, ¿sí? El petróleo. Lo que transportan los camiones cisternas hacia las refinerías es petróleo, ¿sí? Que es o el sea que, producto. o sea que al contrario, el petróleo es un derivado del crudo. Exacto, no es un derivado, sino es un producto del crudo, O porque el sea, entonces son agua productos, también sino ya va tratado, pues digamos, ya es algo tratado ya. Pero entonces, ya va limpio, y en la porque pregunta el estaba al crudo. contrario. Ujú, exacto. Y entonces, porque el crudo usted también extrae agua, o extrae sales, o extrae azufre, o extrae arenas, Tales. ¿sí? Ujú, o gases también letales, que no son parte del petróleo. Sí, ¿Listo? bueno. Eso Listo. con respecto Y, y mi última pregunta, qué pena, profe, ahí, porque no, ya creo que tranquilo. está que se cierra la clase también. Ajá. Con respecto ahorita con lo que usted cuando arrancó la clase hablaba de las herramientas, entonces creo que estaba investigando mal, pues, o sea, dentro de las herramientas, digamos, una poceta de lodos, una manguera y la línea de lodos y todo eso no viene siendo parte de las herramientas, entonces. Una línea de lodos, Ajá. no. No, herramienta no es eso. Herramienta la que usted toma y utiliza para hacer algo. La manguera es un ducto, no es una herramienta, es un ducto. Y usted sí utiliza herramientas para unir las mangueras de alta presión, ¿sí? O las de baja, o mangueras como tal, No, porque o sea, en el ¿sí? foro Pero dice en el foro habla de herramientas, entonces prácticamente tocaría pues lo que se utiliza, que son las expansivas que usted dijo, el, sí, hay el que más, martillos también, hay martillos para para darle golpes a a las uniones, ¿cierto? También hay martillos. las, Se las, nos- las cuñas también podría tratarse como una herramienta, las que aprietan el Sí, tubo. claro, las cuñas son una herramienta, las llaves de potencia son una herramienta. Bueno, muchachos, quedamos así. Yo